Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Parche Pro, un espacio de la Universidad del Valle a través del canal Univalle TV para abordar diferentes temas que le importan y que afectan a la juventud. Y no me encuentro solo, está conmigo Daniela. Hola Edinson y hola a todos los televidentes que se encuentran a esta hora conectados con nosotros. Hoy hablaremos de un tema que se llama la depresión y estarán con nosotros dos invitados muy especiales que son una, la psicóloga Adriana Jaramillo y otro, el doctor José Malaver. Pero antes de eso, hablemos un poco de la depresión. Acuérdense que pueden hablarnos a través del numeral depresión en jóvenes en las diferentes redes sociales que aparecen en pantalla. Estamos en @parcheprotv y también canal Univalle TV. Así es, pueden ustedes estar aquí conectados con nosotros e interactuar. Vamos a ver el informe. La depresión en los jóvenes es un problema de salud mental que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés al realizar diferentes actividades. Afecta la manera en que un adolescente piensa, se siente y se comporta, derivando en él problemas emocionales, funcionales y físicos. Aunque la depresión puede ocurrir en cualquier momento de la vida, los síntomas entre esta población y los adultos pueden ser diferentes. Algunos problemas como la presión de sus compañeros, las expectativas académicas y los constantes cambios hormonales pueden ocasionar muchos altibajos en los adolescentes. Sin embargo, para alguno de ellos, estar deprimido es mucho más que solo sentimientos temporales. Es un síntoma al que se le debe prestar especial atención, en el sentido de evitar situaciones lamentables. La depresión no es solo una debilidad o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad. Requiere el acompañamiento de profesionales a largo plazo. Para la mayoría de los adolescentes, los síntomas de depresión se calman con tratamientos como medicamentos y varias sesiones de terapia psicológica. Así es, vimos en el informe el contexto de la depresión en los jóvenes y en diferentes personas a través de los factores que la causan. Entonces estamos con dos invitados muy especiales que nos abordarán de pronto más el tema desde la experiencia que tienen. Está la doctora Adriana Jaramillo, psicóloga clínica, egresada de la Universidad Javeriana. También ha trabajado con poblaciones vulnerables y también en el campo educativo. Buenas noches, doctora Adriana. Buenas noches. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y también tenemos por otro lado al doctor José Malaver, quien es de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Así es. Muchas gracias a usted por la invitación. Es asesor de la Secretaría de Salud Pública, como lo mencionábamos. Veamos ahora diferentes temas. Creo que la depresión se ha vuelto un poco más visible. Así es. En el informe veíamos que la depresión hace parte de las enfermedades de salud mental. Yo le quisiera preguntar al doctor Malaver cómo estamos en el panorama de salud mental en Cali y dentro de ese panorama, ¿cuáles son los factores que más inciden en los jóvenes para hablar de depresión en los jóvenes dentro de ese panorama de salud mental? Bueno, buenas noches. En general las estadísticas internacionales y las estadísticas nacionales y locales son muy similares con relación a la depresión, a lo que llamamos depresión, que probablemente en el curso del programa vamos a ir afinando qué se quiere decir cuando se dice depresión, porque se tiende a volver una palabra como que explica todo y tiene unas especificidades clínicas que es importante diferenciarlas. Mucha gente dice estoy deprimido, pero nadie sabe qué quiere decir cuando dice estar deprimido. Como lo dice más o menos el video que presentaron, no es lo mismo la depresión en los niños, no es lo mismo en los adolescentes o en los adultos o en los ancianos. No es la misma enfermedad que se manifiesta de diferentes formas. Son estados que hay que saber identificar. En general ha habido un aumento en las estadísticas, pero hay que ser muy cautos con las estadísticas porque cuando en la clínica las personas consultan, muchas personas que detectan la llamada depresión puede no ser una depresión y aparece en las estadísticas como depresión. Hay muchos problemas que se manifiestan con síntomas depresivos sin ser una depresión. Por lo tanto, las estadísticas hay que tomarlas con guantes de seda, porque lo que uno ve es que a nivel internacional la OMS y las estadísticas nacionales pareciera que hay un aumento en el mundo de los estados depresivos.
Incluso algunos plantean que a 2020, ya lo tenemos a un año, será la primera causa de consulta. Entonces, si el problema no es de los datos estadísticos, sino de la delimitación del tema, o sea, de hasta dónde los síntomas son depresión o no, entonces, ¿de qué tipo de depresiones estamos hablando ahí? ¿Se pueden clasificar, determinar, o qué síntomas llevan a que sí sea depresión o no sea depresión, para que no se confundan con los datos pues, que usted decía que quizás están en aumento? Yo le quisiera preguntar eso a la doctora Adriana. Bien, Daniela, como lo decía el doctor Malaver, hay una tendencia, digamos, generalizada a referirse a esta persona es un poco tímida, está deprimida, esta persona está triste y está deprimida. La diferencia radica principalmente en la intensidad de los síntomas. La depresión se refiere a una afectación profunda del estado anímico, expresada en un desinterés y en digamos, una pérdida de motivación o del principio motriz, que es como el deseo de hacer diferentes cosas a raíz de lo que la persona viene experimentando. Entonces, la intensidad de los síntomas que experimenta la persona que está pasando por una depresión es lo que determina la diferencia entre una tristeza o un momento transitorio y una llegada ya al trastorno. Y ya hablando del trastorno mental, podríamos decir que los problemas familiares o qué conductas pueden implicar allí para que esto suceda. Pues lo que se da generalmente es un ausentismo, precisamente por la pérdida de interés. Por ejemplo, en términos familiares, si preguntas con respecto a la socialización de la persona que está pasando por un episodio depresivo, pues entonces deja de presentarse al trabajo, deja de asistir a reuniones familiares, hay un ensimismamiento, hay una tendencia al aislamiento, hay lo que decíamos ahora, una pérdida de interés que caracteriza y que va a marcar todas las esferas de su vida, de manera tal que las personas alrededor lo empiezan a notar. Las familias normalmente es a quienes recurrimos como una especie de red de apoyo, ¿no? Según las estadísticas, hay un porcentaje mayor en las mujeres que en los hombres que sufren de depresión. ¿Existe algún patrón? Y si esto es cierto, ¿por qué se da? Sí, con esa estadística nos han molestado hace muchos años, pero yo siempre llamo la atención con las estadísticas. Las estadísticas hay que mirarlas con mucha cautela, no son la verdad. Uno se puede más o menos orientar. Yo no creo que sea cierto que las mujeres sean más depresivas que los hombres. Lo que pasa es que las manifestaciones en la mujer pueden ser diferentes. Por ejemplo, y es muy importante insistir en eso, en lo que hemos planteado, hay formas depresivas en las que se presentan situaciones de sufrimiento psíquico sin que sean depresión. Y hay formas depresivas en las que se presenta una enfermedad mental como la depresión, que son completamente diferentes. Y es muy importante para los jóvenes que sepan que hoy en día, en este mundo contemporáneo, no son tan graves las depresiones clásicas como las manifestaciones depresivas del sufrimiento psíquico y social, que eso es otra cosa. Por ejemplo, se pueden ver personas que están, en el caso de los jóvenes, y ustedes saben que en el periodo del pasaje de la adolescencia hay muchos conflictos, hay muchos problemas, y muchas veces los conflictos y los problemas, las autolesiones, las adicciones, son formas depresivas en las que se manifiesta un malestar, sin que estemos hablando de una depresión como tal. Puede haber tristeza, pero puede que no haya tristeza. Puede haber incapacidad para trabajar, disminución de la actividad, pero puede que no haya eso, puede que haya irritabilidad, puede que haya violencia contra sí mismo y contra los otros, que son formas depresivas no tan manifiestas como clásicamente se pensaba. Exactamente, entonces vemos que hay formas de expresar esas emociones o rasgos momentáneas, o también el trastorno a mayor escala, pero también a veces se ocultan, y por eso vemos muchísimas personas que se muestran felices y llevan depresión o algunos rasgos de estados de ánimos, y no nos damos cuenta qué tanto puede afectar ese ocultar el estado de ánimo que tiene la persona en lugar de expresarlo, doctora. De muchísimas formas.
pues parte del salir de ese sentimiento y de esa carga que se experimenta tiene que ver con poderlo verbalizar, pues que es lo que nosotros hacemos cuando recibimos o acogemos un paciente que tiene cualquier tipo de dolencia. Entonces, en la medida en que la persona pueda expresarse, esa carga con la que viene de alguna manera se va equilibrando un poco y le va dando forma para saber qué lo está generando, qué forma tiene ese malestar, qué posibles redes o a qué se le puede recomendar que acuda para tratar la dificultad o el problema que está experimentando. Entonces, ocultarlo es una carga adicional, digamos así. ¿Qué opina el doctor Malaver? Precisar lo que dice la doctora, porque estamos hablando con jóvenes, ante un auditorio de jóvenes, y es muy importante precisar eso. Cuando la persona o el joven o la joven cae en una depresión, muchas veces no puede hablar. ¿Y cuál es el peligro de una depresión? El peligro es que en lugar de hablar, como lo señala la doctora, pasan al acto. Y el pasaje al acto en términos psíquicos es actuar contra su cuerpo, las cortadas, las lesiones corporales, el intento de suicidio y el suicidio. El suicidio es un pasaje al acto, es decir, una ausencia de palabra. Por esa razón es muy importante insistir en las universidades, en los medios escolares, que los jóvenes que tengan problemas depresivos puedan pasar a la palabra en lugar de pasar al acto. Ahora, hay un problema allí muy serio que es importante recalcarlo. Cuando una persona está deprimida, tiene mucha dificultad para pasar a la palabra. Por esa razón, cuando está deprimida, como lo anota la doctora, es muy importante la intervención de un terapeuta con capacidad para manejo de depresiones. Eso no se puede dejar en manos ni del tendero, ni del amigo, ni del vecino. Es un problema grave que debe ser asumido por terapeutas capacitados. Bueno, ya saben ustedes, hay que dar un acompañamiento a estos casos de depresión que se presentan, que según las estadísticas aumentan, pero aquí estamos en un poco discutiendo sobre eso. Por eso los invitamos a que ustedes en nuestras redes sociales nos comenten qué piensan. ¿Ha aumentado la depresión en los últimos años? Los esperamos en @parcheprotv y Univalle TV. Vamos a hacer una pausa, patrocinadores, y ya volvemos aquí para hablar más de la depresión. Regresamos aquí en Parche Pro con un tema que nos afecta muchísimo a las generaciones de hoy en día, nuestra generación, los jóvenes, sobre la depresión. Tenemos un numeral que es depresión en jóvenes, donde ustedes podrán escribirnos sobre lo que opinan en el programa. Para situarnos más también en la depresión en jóvenes, quisiera preguntarle a la doctora Adriana Jaramillo cuáles son las expresiones más recurrentes o frecuentes en los jóvenes para expresar esa depresión que están sintiendo, o algunos rasgos emocionales de tristeza, de desinterés. ¿Cómo se muestran generalmente? Exacto, es como las manifestaciones de ese malestar, y como lo veíamos en el video al inicio, las manifestaciones son diferentes de acuerdo a la edad. Obviamente en la adultez pues estás atravesando por etapas diferentes, vivencias diferentes, entonces las manifestaciones van a corresponder de alguna manera más al contexto en el que estás. Con los adolescentes pasa algo muy importante, y es con respecto, por ejemplo, el bullying en el contexto escolar. Es una de las manifestaciones que hemos encontrado, y recibimos llamadas a la línea con respecto a la problemática del bullying, que puede ser una de las expresiones, tanto en términos de quien agrede como quien es agredido. Y nosotras en llamadas, digamos, en la 106, también recibimos muchos casos sobre violencia autoinfligida, que son otras manifestaciones que tienen que ver con la problemática. ¿Qué sucede? Los adolescentes están atravesando por ese arremeter emocional que ustedes vieron al principio del video, y digamos que ese deseo del que hablábamos, que se pierde cuando la persona está en un estado depresivo. En ese deseo, y sobre todo también en el inicio, en las relaciones amorosas, ellos ponen todo de ellos, ¿sí?
y es como que yo pongo lo que soy como persona en esta empresa, ¿no? En esta situación, en esta persona, y para hacerlo renuncio a grandes cosas, no renuncio en términos de compromiso, que es lo que uno hace como adulto, sino renuncio a muchas cosas para pertenecer, para vincularme con el otro, para estar en un contexto social, para ser aprobado, ¿sí? Y a la larga esa empresa, por decirlo así, en la que he invertido todo de mí, resulta con una respuesta adversa. Entonces ahí es donde tenemos que entender que los adolescentes muchas veces creen que el tiempo está limitado, y fíjense que mucha de la base de la depresión tiene que ver con ese tiempo que la persona cree que invirtió y que lo perdió. Y ese factor tiempo, digamos que aparte de esa situación como usted lo planteaba, lo movemos en casos donde los jóvenes no logran sus metas a corto plazo y se frustran, entonces allí vienen también como otras crisis. Exacto, esos son los factores como detonantes. Ellos piensan que no tienen, pero además es todo de ellos. Yo puedo decir, por ejemplo, en este momento no tengo plata para, no sé, ir a rumbear hoy por la noche, pero para un adolescente que le digan no te voy a dar plata para salir con tus amigos, es como que el grupo al que quiero pertenecer, implica muchísimas otras cosas que tienen que ver con su identidad misma y que están puestas en esas cosas cotidianas que de pronto afectan de una manera mucho más grave que a nosotros los adultos. ¿Qué pasa con estos jóvenes que están aún en negación, doctor Malaver, que saben que están pasando por una situación difícil pero no aceptan que tienen un problema como tal? Por regla general, y es importante recalcar eso, las personas que están afectadas por un problema psíquico o emocional no se dan cuenta. Esos son los problemas graves de la enfermedad mental. ¿Quién se da cuenta cuando alguien está enfermo mental? Los que están alrededor. Empiezan a ver comportamientos difíciles, extraños, que no son compatibles con la cotidianidad, pero la persona que está afectada no se da cuenta. Por esa razón, muchas veces pasa mucho tiempo sin que la persona lo sepa, haciéndose daño, haciéndole daño a los otros, completamente con comportamientos irregulares sin saberlo. Pero eso es muy importante en el medio universitario, en el medio escolar, a tiempo detectar los problemas, porque entre más rápido se traten, más fácil son las soluciones. Por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta, los profesores, los estudiantes, los compañeros, la familia, que ese joven que se suicidó hacía mucho rato tenía problemas y nadie los detectó. Si los detectamos antes, podemos intervenir, porque todos esos problemas son prevenibles y ese es el trabajo nuestro. Intervenir para prevenir y evitar las consecuencias trágicas. Y sobre todo intervenir en una situación tan lamentable como la que nos presentan las estadísticas, con las que usted de pronto estaba un poquito en desacuerdo, doctor Malaver, porque Brasil es el país en América Latina con mayor número de personas con depresión. Después le sigue Cuba, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana y Colombia. ¿Qué se está haciendo para trabajar este tema tan lamentable y qué factores son los que determinan que Colombia lleve a ocupar este lugar? Sí, no es que estén de acuerdo con la estadística, sino que digo que hay que mirarlas con mucha cautela, no considerarlas como la verdad absoluta. Nos orientan, pero a partir de ellas no podemos decir exactamente lo que está pasando, es eso. Son orientadoras, hay que decirlo. Mire, uno de los problemas centrales, tú mencionabas una palabra que quizás hay que resaltarla, y es la palabra frustración. Eso está en la base de la problemática de la depresión y la problemática de la violencia. No es fácil intervenir por una razón. Primero, porque no se conoce la problemática. Es difícil saber, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos en la Secretaría, que es muy complejo, y probablemente lo que hacen en Corpolatin, en la línea 106, es muy difícil identificar la problemática de los adolescentes, como también es muy difícil identificar la de los niños. Por ejemplo, aunque no es un programa para niños, es muy importante tenerlo en cuenta. Hay muchos jóvenes que son todavía muy niños.
Incluso muchas personas que aparentemente entran a la universidad como adultos no son adultos todavía, son adolescentes, están todavía en la crisis de la adolescencia. Y por ejemplo, en el caso de los niños es muy raro encontrar tristeza. Casi todo el mundo piensa que la tristeza es sinónimo de la depresión. No. En los niños, por ejemplo, lo más claro en la depresión es la irritabilidad, la violencia contra sí mismo y contra los otros. Y si uno no ve la tristeza, dice, no está deprimido, está simplemente excitado o enojado. Es decir, que hay que saber diferenciar. Y en los jóvenes es muy frecuente, uno de los elementos, como tú lo señalabas, la palabra son las frustraciones. Una frustración, en lo que señalaba la doctora, frente a su reconocimiento, frente a su valoración. Es muy importante la valoración del adolescente. Exactamente. Que sepa que es reconocido, por ejemplo. Exacto, ahí quería entrar la valoración y también la atención que hay y la prevención. ¿Cómo Colombia, doctora Adriana Jaramillo, actúa frente a esta atención y anterior a eso, ante la prevención de estos casos de depresión? Pues Colombia como país, yo sí tendría que decir que hay muchos casos, por ejemplo, que se remiten a la línea. Existen estrategias como la línea de atención en salud mental, porque igual hay que decirlo, están las estrategias de la Secretaría. Lastimosamente en atención muchas veces nos quedamos cortos. Hay personas que sienten los síntomas, que se les recomienda, que se canalizan para el sistema de salud, pero el sistema de salud muchas veces no tiene cita sino hasta dentro de, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Colombia le falta un poquitico más de conciencia, ¿no? Con respecto a que somos hemos sido víctimas de violencia durante muchos años, y eso tiene que tener unas consecuencias que son de abordaje, digamos, un poco más contundente, por así decirlo. Para decirlo así, mire, para precisarlo, la ley 1616 de la salud mental en Colombia, que es una ley del Congreso de la República, que aún no ha sido reglamentada en su totalidad, pero que es vigente, es del 2013, hace 6 años apenas en Colombia, y la ley dice que la salud mental es un problema de salud pública y es prioridad nacional. Y apenas en este momento en Colombia empezamos a tomar conciencia, no solamente los estamentos del Estado, los estamentos escolares, universitarios, de que la salud mental es prioridad nacional. Apenas estamos empezando a capacitar las personas para que entiendan que la salud mental es fundamental. Por lo tanto, las intervenciones que hacemos de parte del Estado, de las instituciones anexas al Estado, de las universidades, apenas estamos empezando a despuntarlas. O sea que en el caso del Valle del Cauca no existe una política pública de salud mental. En estos momentos es una buena pregunta. En estos momentos estamos diseñando en la ciudad de Cali la política de salud mental, política pública de salud mental. Hace un mes acaba de salir la política pública de salud mental nacional, hace un mes. O sea que estamos todavía empezando a trabajar en ese campo, que es inmenso, y mucho más, por ejemplo, el caso de la depresión en jóvenes. Estamos haciendo, pero apenas estamos consolidando los procesos, hay que decirlo. Este programa, por ejemplo, es muy importante para los jóvenes. Que se hable de la depresión, que se hable de la problemática del suicidio, que se hable de la problemática de las autolesiones. Es empezar a hablar de la salud mental de manera abierta con los jóvenes. Exacto, apenas estamos empezando a hablar quizás sin tapujos y reconociendo como tal el trastorno y la enfermedad. Pero ya estudios, los mencionamos porque es lo que nos dicen pues las sociedades de psiquiatría, que en 20 años la depresión causará más muertes y será más grave que enfermedades como el cáncer y como trastornos cardiovasculares, que en este momento son como los que más están afectando. ¿Cómo ve este panorama, doctora Adriana Jaramillo? Así como lo estábamos viendo ahorita, estamos en un país que ha sido atravesado por el conflicto. El conflicto, digamos, ha marcado la vida de muchas personas, no necesariamente solamente las víctimas directas.
lo ha marcado en muchos sentidos, porque también están las personas que no se sienten afectadas y por ende desconocen, y no hay nada peor que el desconocimiento en general de las cuestiones que pasan y el sufrimiento de otros. Entonces, en ese, digamos, dentro de ese panorama, es importante, como dice el doctor, que las personas se den cuenta que existen algunas herramientas de alguna manera inmediatas que les pueden brindar algún tipo de apoyo y soporte. Bueno, por ejemplo, lo que tú dices no es dentro de 20 años. Si tuviéramos 20 años nos quedaríamos más o menos tranquilos. Esos pronósticos de la OMS se cumplen ahora en 1920, estamos a un año, donde según esos pronósticos estadísticos, en 1920 tendríamos como primera causa de consulta las depresiones. En 2020. En el 2020, perdón, sí. Estamos a un año. Ya se nos acercó. Y en efecto vemos cómo progresivamente los problemas de salud mental se empiezan a convertir o se han venido convirtiendo en causas de consultas fundamentales. Bueno, y para seguir hablando de este tema, volvemos en unos minutos porque vamos a una pausa a patrocinadores y ya volvemos aquí en Parche Pro. Estamos aquí en Parche Pro, un espacio de la Universidad del Valle donde hablaremos de muchísimos temas de actualidad. El día de hoy estamos hablando de la depresión en jóvenes y nos encontramos con dos invitados muy especiales. Retomando, estamos con la doctora Adriana Jaramillo, psicóloga clínica, y con el doctor José Malaver, asesor en salud mental de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Bueno, estábamos hablando ahora de todas las causas de la depresión, de todo lo que causa depresión en los jóvenes, que se aumenta, que si no aumenta, y también hay unas cifras aquí en Cali muy preocupantes, Daniela. Así es, tenemos que de una consulta semanal que se puede hablar de medicina general, 33 de ellas son con motivos de intento de suicidio. Una de las causas del suicidio puede ser la depresión de la que estábamos hablando, como ya el extremo del trastorno. Entonces hablemos más de estas cifras, del panorama también del suicidio como la finalidad o la culminación, tal vez en este caso fatal, de una depresión. Sí, en la línea de atención en salud mental, el año pasado recibimos alrededor de un total de 1.300 llamadas correspondientes a lo que estábamos hablando en el desarrollo del programa, a categorías que tienen que ver con el desenlace del que estamos hablando. Más de 900 tenían que ver con síntomas afectivos, entre los que se incluye los síntomas de ansiedad, los síntomas depresivos y los simplemente afectivos. Ahí los agrupamos a y en los el tema tres. económico, de pronto no se han encontrado alguna que lo llamen como causa, porque por ejemplo viendo las estadísticas, los adultos mayores realmente es por el tema económico que presentan la depresión. Los adultos mayores, mira que también son población, digamos, que atendemos en la línea, pero no son nuestra población objetivo. Son los que más llaman son los jóvenes y los adultos. Entonces, todo lo que tiene que ver con ideación suicida sin plan estructurado ascendía a 260 y algo consultas. En el 2018 teníamos por lesión autoinfligida, que era un total como de 49, casi 50 consultas. Tuvimos ideación ya con plan estructurado, que era menor, ¿sí? Ya era de 18. Lo que hace la línea en esos casos es remitir al sistema de salud de inmediato, pues, a la persona. Y de suicidio sí tuvimos del plan estructurado tuvimos un total de 18, que eran más o menos para un total de 1.300 casos que se lograron, digamos, canalizar o atender a través de la línea. En Europa vemos que con libertad se habla acerca de los problemas de depresión. Los jóvenes no tienen problema en manifestarlo y también los países en tratarlo, pero en Colombia hay ciertos misterios en el tema y ciertos tabúes para hablar de la depresión. A veces la gente dice, no, es que es la mala educación que le han dado, entonces, o tiende a juzgar. Me falta un largo camino por recorrer. Yo diría que hay más prejuicios, ¿no, doctor? No, y esa pregunta tuya nos liga a una de las estrategias centrales de la intervención de la depresión y para los jóvenes. De la depresión y del suicidio se puede y se debe hablar.
hay que combatir el tabú, hay que combatir el estigma, hay que combatir los mitos. Hablar al escondido, no. Una manera de enfrentar el problema es poder hablarlo. Si no se puede hablar, no podemos enfrentarlo. Fíjense que hay una cosa muy importante a tener en cuenta. El tema del programa es la depresión, sí. Y la enfermedad depresión puede conducir al suicidio. Pero hay que tener en cuenta esto, y que los jóvenes lo recuerden y les quede claro. Una persona se puede suicidar sin estar deprimida. Es decir, que no solamente la depresión conduce al suicidio, que hay situaciones que nosotros llamamos los clínicos, hoy en día, situaciones de sufrimiento psíquico y social que no son enfermedad mental, que pueden tener manifestaciones depresivas sin ser una depresión y pueden conducir al suicidio. Y que tenemos que tener claridad en eso. La situación no es solamente la depresión, sí, pero no solamente, ¿correcto? Y una manera de intervenir eso es lo que tú señalas, poder hablar del fenómeno abiertamente, Pero poder consultar. ¿Por qué cree que hay tanto prejuicio? Porque fíjate que el prejuicio viene desde hace muchos siglos. Los suicidas hasta hace muy poco eran penalizados o son pecadores o son delincuentes. Justamente lo que estamos combatiendo es eso, no son ni delincuentes, ni son personas raras, son personas común y corriente que están en sufrimiento y debemos acogerlas para poder ayudarlas. Si lo seguimos considerando como seres raros, marginados, estigmatizados, se seguirán suicidando. Y para nosotros es muy importante transmitirle a los jóvenes que el suicidio, la depresión se puede tratar, se puede prevenir si a tiempo las atendemos. Y precisamente allí tenemos esa pregunta que queremos hacerle a nuestra invitada. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Hay jóvenes que nos están viendo, seguramente padres de familias que también están interesados en saber cómo atacar este fenómeno. Para mí el fortalecimiento a nivel familiar es crucial. Como decíamos ahorita, la necesidad de pertenecer es una etapa por la que transitan todos los jóvenes, de pertenecer, de encajar, de, bueno, tener un lugar, aceptación. Una aceptación, exacto, en general frente a lo que se enfrentan. El fortalecimiento en ese sentido a nivel familiar es vital. Los muchachos no van a enfrentar los retos que les ofrece cotidianamente sus pares y demás, si saben que no tienen en la casa nada que regresar o si van a ser igualmente juzgados, como tú decías ahorita, como muchas veces lo reducen a un tema de voluntad, ¿no? Usted no le ha metido suficiente voluntad, sacúdase y vaya, enfrente el mundo. No se trata de eso. Es una cuestión de que el sufrimiento, que todos sufrimos por algo en mayor o menor grado, ¿sí?, sea de alguna manera acompañado desde la casa, de alguna manera constante, ¿sí?, estar pendientes, estar acompañando las actividades que los muchachos emprenden hoy en día, como hablábamos más temprano, pues muchas veces no tienen que ver con actividades físicas, pero hay muchas actividades en las que se pueden, a las que se pueden vincular, en las que necesariamente hay que ayudarlos a que entiendan que no está a prueba quienes son como persona, ¿sí?, que no va a estar determinado por lo que emprendan en cada una de sus acciones. Como le hablaba ahora el doctor Malaver, vemos desde edades muy tempranas, desde niños que sienten tristeza y que a nosotros nos parece sorprendente pensar que un niño tiene tristeza. ¿Qué pasa cuando esa tristeza y ese estado psíquico del que usted hablaba ahora ya no es así, sino que se convierte ya en un trastorno y se logra superar, pues porque se trata, se previene, de cierta manera se logra superar? Esta persona o este niño en edades más adultas es más vulnerable a padecer otros trastornos o el mismo, o quizás tiene los mismos factores susceptibles de cualquier persona. Mire, hoy en día estamos muy atentos porque, como les decía, la salud mental es algo que empezamos a profundizar, a formar gente, a formar padres de familia, profesores, en algo que es muy importante. Todos deberíamos saber de salud mental. Fíjense una cosa muy curiosa, cuando uno lee las cartas de los suicidas, porque los suicidas dejan cartas,
y explican por qué se suicidan. Y vuelvo e insisto, no nos debe sorprender hablar del suicidio, de eso tenemos que hablar. Y en las cartas de los suicidas, tanto de los niños como de los adolescentes, casi todas son parecidas. Y lo que más se manifiestan en esas cartas, uno, es la soledad, el desconocimiento, la falta de comprensión en el medio familiar y escolar. Y algo que la doctora señalaba que es muy importante, hoy en día ya no hablamos de bullying, hoy en día decimos acoso escolar. El acoso escolar, la persecución, el maltrato en las escuelas, en la familia, el maltrato intrafamiliar, y algo que hay que resaltarlo. En las estadísticas hay que tomarlas en cuenta. En Cali encontramos que hay un alto porcentaje de abuso sexual en la familia de niños, niñas y adolescentes. Y los abusadores sexuales están en la familia o en el vecindario. Y eso genera alto porcentaje de suicidios y de intentos de suicidios en la adolescencia. Por lo tanto, la prevención hoy la centramos desde los primeros años. Y tenemos que recordar que los niños, las niñas, los adolescentes, los menores de edad son sujetos de derecho y de protección del Estado. De eso tenemos que hablar. Cuando hay abuso sexual, cuando hay violaciones, cuando hay maltrato en el colegio, cuando hay maltrato intrafamiliar, esas son condiciones que no solamente van a producir sufrimiento psíquico, van a producir depresiones, sino intentos de suicidio. Así que toda la prevención arranca desde la infancia, ¿correcto? Y esos niños y los jóvenes también están expuestos no solo a esos escenarios familiares o en los que están allí presentes, sino también en la era digital, porque ahora las redes sociales han venido a formar parte de los jóvenes y hay personas que están muy metidas en las redes sociales, están buscando aceptación o están enfrentados también al acoso o todas estas situaciones. ¿Esto puede influir o puede aumentar la probabilidad de depresión en los jóvenes? A mí, yo tengo un concepto, digamos, complicado con respecto a los niños que tienen tanto acceso a las redes sociales, porque sucede como con la televisión. Cuando en la televisión le dicen a uno, este programa es apto para ti, es porque se espera que haya alguien que medie entre los contenidos que recibe el niño y los que le están presentando, ¿sí? Lo mismo sucede para mí con el internet, el acceso a internet. A nosotros nos llaman a la línea chicos o chicas que ya tienen su diagnóstico porque lo leyeron en, hola, estoy llamando porque yo tengo fobia social. ¿Y de dónde, cómo sabes tú que tienes? Porque yo miré en Google y el checklist decía que yo tengo estos síntomas y yo tengo fobia social. Ahora, que un niño, una niña, un adolescente o tenga tanto acceso a información quiere decir que no hay quien medie entre el acceso a esa información y el niño, lo cual indica también que está muy solo. Pero podemos aprovechar la pregunta que tú haces sobre las redes, porque es muy frecuente en los colegios y en la publicidad y el mal manejo de los comunicadores, que hay que decirles a los comunicadores, habría que formarlos en salud mental, porque un mal uso de los medios de comunicación produce más daño que la enfermedad misma. Normalmente o cada 6 meses nos bombardean los comunicadores con las famosas ballenas azules, ballenas verdes, ballenas rosadas, tablas de Ouija como productores de suicidio. Ningún juego produce suicidio. Es pura publicidad y puro engaño. Hay que decirle, y a los profesores les decimos claramente, hay que educar a los niños en que ningún juego en internet conduce al suicidio, porque si nos metemos por esa vía desconocemos los verdaderos problemas. Abuso sexual, maltrato, no son juegos los que producen suicidio. Pero hay una cosa que es muy importante resaltar, a lo que alude la doctora, y es que la realidad virtual en exceso, nosotros no podemos salirnos de ese mundo, somos generaciones del mundo virtual. Pero cuando un niño solamente está metido en el mundo virtual, 12, 14 horas de mundo virtual, los que hacemos clínica nos damos cuenta, cuando consultan, tienen grandes dificultades para vivir el mundo real.
porque el mundo nuestro no solamente es virtual, las relaciones son reales, las relaciones interpersonales son con personas reales, no con fotografías ni con imágenes. Por lo tanto, el exceso o un no control con el mundo virtual hace que los niños pierdan capacidad de entrar en relación con el mundo real. Y por ejemplo, muchas formas de violencia que se han visto en Europa. Hace poco hubo un asesinato de un adolescente y otro adolescente contra otro. Lo mató porque en el mundo virtual no se mueren, siempre viven, y en el mundo real sí se mueren. Entonces el exceso del mundo real lo desconecta de la realidad y puede generar relaciones perturbadas en la realidad. Así es, vamos a unos patrocinadores y al regresar vamos a tener unas opiniones de los ciudadanos respecto al tema. Ya regresamos. Gracias por continuar aquí conectados con nosotros, hablando de la depresión. Nosotros nos fuimos en búsqueda de las opiniones de los jóvenes aquí en la ciudad de Cali para ver qué pensaban sobre el tema. Veamos qué nos dice. Pues creo que hay más depresión porque nos enfrentamos a problemas más millennials, ¿no? Como decir así, las redes sociales, el estudio también nos afecta tanto porque estamos más concentrados como en ser los mejores. Yo creo que nace también de un estrés mal cuidado, de la soledad, de no saber a quién contarle las cosas, no tener con quién desahogarse, no tener amigos, no tener confianza con las personas más cercanas. No sé, yo creo que también ha sido un factor por parte del aislamiento que los mismos jóvenes tienen en el momento, digamos, en lo que se ve hoy en día, por ejemplo en las redes sociales. Yo creo que esto ha servido como sociedad a no entablar relaciones personales que se venían haciendo antes, sino que se han hecho otros métodos para acercarse a las personas. Entonces esto ha hecho que tal vez la gente se suprima y tal vez tienda a la depresión. Creo que es uno de los principales factores. Igualmente también pues están las problemáticas familiares, las problemáticas sociales que encadena cada situación de cada persona. Principalmente porque ya no había un acompañamiento de los papás hacia los jóvenes, o sea, últimamente los jóvenes ya son muy dispersos en temas lo que son el celular y etcétera, y los padres ya no mantienen con ellos, o sea, los padres mantienen en su trabajo, en sus cosas, los jóvenes ya van como por su parte y ya yo creo que esto es una de las cosas que lo ha afectado. Bueno, yo creo que principalmente los jóvenes no tenemos como un algo que nos permita sentirnos en pertenencia y por lo tanto ese desarraigo puede causar que nos sintamos que no encajamos en ninguna parte y por lo tanto eso trae como sentimientos negativos que nos pueden llevar pues a ese tipo de situaciones tan embarazosas como la depresión. Bueno, el tema de la depresión creo que es algo que tiene que ver también con una falta de acompañamiento en la familia. Los jóvenes también por falta de oportunidades, porque muchos chicos ahora se gradúan del colegio y no saben qué pueden hacer, no saben qué les gusta, no tienen oportunidades, las oportunidades de empleo son realmente escasas y tampoco hay un acompañamiento por parte de los padres ni de la escuela en este proceso. Entonces creo que eso en medio de la adolescencia y la juventud pues ocasiona problemas como la depresión. Así es, acabamos de ver las opiniones de los ciudadanos donde afirmaban que hace falta acompañamiento y también lo que decían ahora, se frustran, hay cierto tal vez desánimo al enfrentarse a situaciones a las que todos nos podemos enfrentar. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso que acaban de decir los ciudadanos transeúntes que buscamos y les preguntamos? Sí, yo pienso que en todas las intervenciones ellos dan la clave. Sí. Del problema fundamental, y es cierto, el problema de la soledad, del aislamiento emocional, salirse de la sociedad, aislarse, es lo más grave. Digámoslo, incluso las estrategias que nosotros utilizamos de intervención, las llamamos así: fortalecer el tejido social, crear sociedad, crear comunidad, porque el aislamiento social, la exclusión social, la desintegración social, que ellos lo describen muy bellamente, falta de acompañamiento, falta de oportunidades, falta de estímulos, falta de reconocimientos, que es el aislamiento social, es la primera condición de la patología mental. Hablemos de algo que mencionaba un transeúnte y que también son estudiantes de aquí de la universidad, que era el estrés académico. Tal vez esta depresión está potenciando la deserción en la educación superior.
¿qué conocen, qué estrategias están haciendo las universidades para solventar de pronto este estrés que genera depresión o diferentes otras enfermedades de salud mental? Pues casi todas tienen programas de bienestar universitario, ¿no? Que esa es como la parte crucial. Lo que no sé es qué tanto se difunden entre los estudiantes, pero el objetivo es ayudar en ese proceso de adaptación. El contexto educativo es como los demás contextos en los que se siente que se pone a prueba es la persona y no su conocimiento frente a algo, ¿sí? No, de pronto los programas sería como lo más cercano que conocemos. Eso es muy importante y se ve como resalta más en la población escolarizada en bachillerato y en la universidad. En la universidad pareciera que no fuera una cosa muy importante, pero es muy importante. Todavía existen profesores, lo digo abiertamente, que combatimos por fortuna, que creen que su valoración y su narcisismo es rajar estudiantes, perseguir estudiantes. Ese tipo de profesor todavía existe, que cree que su afirmación y su satisfacción es que le pierdan estudiantes. No se preocupan muchos profesores, por fortuna no son muchos, por fortuna. Se preocupan es por cuántos estudiantes, su satisfacción y su goce es cuántos estudiantes le perdieron. Eso produce efectos desastrosos en los estudiantes. Por eso las políticas hoy académicas a nivel internacional no es la mortalidad estudiantil, sino todo lo contrario. Buscar espacios donde el estudiante se forme, aprenda, no rajarlo, pero todavía existe ese tipo de conducta profesoral. ¿Han tenido ustedes que enfrentar a algunos profesores, como lo decía, o tratar este tema tan difícil, pero también a los padres de familia? ¿Cuál es la experiencia más difícil a la hora de tratar con ellos, padres de quienes sufren depresión? Padres de familia o sea, a la hora de enfrentar a los padres de familia de jóvenes que sufren la depresión. Por ejemplo, en la misma lógica de lo que estamos señalando, si la presión para un joven es ganar los exámenes, triunfar en los exámenes, y tiene un medio hostil, acosador, y los padres además lo rematan exigiéndole calificaciones excesivamente altas, triunfos por encima de sus posibilidades, el joven se siente acorralado a nivel familiar y a nivel escolar y a nivel social. Y hay que decirlo, muchos de los suicidios en las universidades y en los colegios son producto de ese estrés producido por medios familiares exigentes, medios escolares exigentes y medios sociales exigentes por encima de sus capacidades. Hay que ser muy atentos con eso. El acoso escolar, el sufrimiento escolar, hay que pararlo. En el Congreso se están hablando de investigaciones que incorporan la genética para identificar y tratar la depresión. No sé si ustedes conozcan de esto, de cómo la genética influye en los trastornos o en la salud mental y por qué. Mire, esa es una discusión de muchos años. El ser humano es un ser biológico, es un ser psíquico y es un ser social. No es solamente biológico, no es solamente psíquico, ni solamente social. El componente biológico cuenta, pero no lo determina. Hay componentes biológicos que hay que tener en cuenta en algunos casos, pero no solo. El componente psíquico cuenta. Somos seres que nos formamos con un psiquismo en un proceso, y el componente social cuenta. Es decir, no podemos caer, por lo menos en mi posición filosófica y profesional, en un solo ángulo, o en el reduccionismo biológico genético, o en el reduccionismo psicológico, o en el reduccionismo sociológico. Los problemas mentales tienen tal complejidad que nos tenemos que mover complejamente en esos tres dominios y no en uno solo. En complemento con lo que dice el doctor, sí quisiera como agregar que si tú vives en un contexto que tiene algún tipo de violencia, lo más probable es que también padezcas esa vivencia. Si yo tengo un papá o una mamá indiferentes, abandónicos, maltratadores, negligentes, etcétera, lo más probable es que eso repercuta claramente en la crianza y el estilo de crianza que tienen con sus hijos. Para ¿sí? finalizar, doctora, cuéntenos
¿Cuál es su reflexión precisamente frente a esto? Hay muchos jóvenes que ahora nos comentaban sus opiniones, pero seguramente algunos entienden perfectamente cómo se produce la depresión, pero no saben cómo tratarla realmente. ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues a lo largo del video lo que pudimos ver fue diferentes tipos de violencias. Rechazos, bueno, situaciones a las que estamos expuestos cotidianamente, que como decíamos al principio tienen que ver mucho con la edad en la que estás atravesando y el momento, que no son voluntarias, ¿sí? Los estados emocionales, yo siempre le digo a los pacientes, a no ser que usted se dedique a la actuación, pues si llora es porque algo le está generando ese dolor, si se ríe es lo mismo, ¿sí? Las emociones no están ahí porque uno las pueda manejar a su voluntad. Y la conclusión sería que cuando empiecen a sentir precisamente ese desgane, como ese desinterés y esas situaciones adversas, siempre recurran como a expandir un poquitico la visión. Uno tiende a andar como con un ojo tapado y piensa que no tiene quien lo escuche, que no tiene, bueno, hay herramientas, aquí las estamos de alguna manera mostrando también. Hay personas que trabajamos en el área de la salud y que estamos dispuestos a escuchar, que tenemos un espacio confidencial, ¿sí? Y sobre todo de apertura en el que no van a ser juzgados, ¿sí? Traten de buscar las personas que tienen alrededor. Muchas veces tenemos amigos que ni siquiera les ponemos cuidado porque pensamos que son solamente de X o Y contexto, pero son amigos que pueden representar una buena escucha. O sea, apelemos como a abrir un poquitico más la visión en la que uno entra cuando está en un estado anímico bajo. Doctor Malaver, ¿cuáles son sus conclusiones? Debe quedarles muy claro a los jóvenes y a los padres de familia que nos están escuchando que la depresión, cuando se presenta como enfermedad claramente diagnosticada, hay que tratarla y la tienen que tratar profesionales capacitados. No son agüitas, no son pases mágicos, no son lavados, no son baños. Requiere tratamiento farmacológico, psicoterapia y seguimiento, por lo menos por un profesional claramente capacitado, por lo menos por un año. Es decir, que es una enfermedad que es seria. Hay que tomarla en serio, hay que tomar la persona en serio y el tratamiento debe ser sistemático en manos profesionales que incluye medicamentos y psicoterapia, no solamente medicamentos. ¿Es correcto? Correcto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y por estar aquí hablando con nosotros acerca de este tema tan importante y que afecta tanto a nuestros jóvenes. Así es, los esperamos a ustedes también en una próxima emisión. Ustedes también pueden conectarse a través de las redes sociales, allí también los estaremos leyendo durante esta semana y los esperamos con un nuevo tema. Muchísimas gracias. Perfecto. Seguimos hablando un momentico.